En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Carlos Urquijo, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Vamos con esta sección que cada vez tiene más eco, no sabes lo que me alegro de ello. Ni olvido ni perdón, lo digo por si alguien tiene dudas de qué estamos hablando. Estamos hablando de ETA, de lo que fue, de lo que es y de lo que pretendemos evitar que sea. Carlos, hoy, pues por desgracia, tenemos este tipo de actualidades. Claro, ahora habíamos estado hablando y tú me marcabas aquí un nombre, Arcaiz Rodríguez Torres, de condenado por integración en banda armada a secretario general de Sortu. Para la gente que no lo sepa, Sortu es da vergüenza ajena y propia decir esto, colchón intelectual, si es que hay algo intelectual en estos, pero es el colchón de planteamiento, de acción, de estrategias de Bildu, ¿vale? Y tienen directamente a esta persona ahí dentro. Vamos a hablar también de un acto que tenéis convocado en la Fundación Villa Cisneros, que claro que sí me decías, ¿podemos darle publicidad? Pues por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Y vamos a hablar de esa declaración de Miquel Ancha, así que empieza por donde quieras, que es todo tuyo. Bueno, yo creo que vamos a empezar por Miquel Ancha, que es de más actualidad, puesto que ya hablamos de él hace un par de semanas y recordábamos quién era este individuo, que fue jefe de la organización terrorista entre el año 93 y 2004, que fue detenido en Francia, donde estaba escondido. Y creo que recordarán los oyentes que hace 2 semanas comentamos que había sido llamado a declarar el día 10 de septiembre a la Audiencia Nacional por haber ordenado, cuando era jefe de la banda terrorista, entre otros, el asesinato de Gregorio Ordóñez. Y su abogado defensor no se le ocurrió mejor cosa que solicitar un aplazamiento de la declaración, porque del 4 al 11 de septiembre este individuo estaba de vacaciones. Sorprendentemente, cosa que yo no acabo de entender, la Audiencia Nacional estimó esta solicitud, que ya me gustaría saber si, por ejemplo, en el caso de que hubiera sido un maltratador o un pederasta lo hubiera permitido, pero bueno, el caso es que admitió esta solicitud y el pasado miércoles, el día 17, por fin compareció, declaró ante la Audiencia Nacional, no sé, supongo que lo haría por vía telemática, y lo que vino a decir son palabras textuales que me traslada uno de los abogados que estuvo allí presente. Es que a preguntas del juez dijo que los hechos no eran ciertos, es decir, que él no había ordenado el asesinato de Gregorio Ordóñez y también que no había tenido ningún tipo de participación en el mismo, lo cual no hace sino confirmar que esta persona, además de un terrorista, es un cobarde, ¿no? Porque tan siquiera es capaz de arrostrar las consecuencias de sus actos. Y también me gustaría recordar algo que también dijimos hace un par de semanas, que a mí me pareció una vergüenza y creo que a ti, Carlos, también, y era que esta persona estaba trabajando como dinamizador de lecturas en euskera en 4 ayuntamientos de Navarra. Como hubo cierta polvareda por la denuncia de Covite, parece ser que dejó de hacerlo, pero hemos sabido también después, gracias a este colectivo de víctimas del terrorismo, que ha retomado sus trabajos como dinamizador del euskera, de lectura en euskera en las bibliotecas públicas, ahora ya en los municipios de Espinal, de Aoiz en Navarra y también de Elorrio en Vizcaya, con la alcaldesa de Bildu, que cuando se le ha preguntado la razón por la que había contratado a esta persona, no se le ocurre otra cosa que decir que era debido a su trayectoria como escritor. No conozco ninguna ahora se le llama así, ¿no? Pero bueno, esa fue la respuesta. Ahora se le llama escribir, ¿no? Oye, ¿estos ayuntamientos son todos de Bildu? Pues desde luego el de Elorrio sí, y Espinal y Aoiz, la verdad es que no lo sé. Pero vamos, en cualquier caso, hecha está la denuncia y bueno, sí, Carlos, hay una delegada del gobierno que podrá tomar cartas en el asunto, o la propia presidenta del gobierno. No, y Carlos, y que es más que probable que si no son de Bildu, que no lo sé, porque son ayuntamientos pequeños, si no son de Bildu, estén con el apoyo de Bildu y haya formado parte del precio por mantener el sillón que les hayan exigido. Yo, de verdad que cada día me quedo más a cuadros con lo que pasa en España. Vamos a ver, en España, con toda la razón, se monta un escándalo brutal y tiene que ser así, porque un tal José Luis Ábalos coloca prostitutas en cargos públicos y cuando en vez de prostitutas colocas a terroristas, no pasa nada. Pues sí, efectivamente, parece ser que hay distintos grados. Son hombres de paz, ¿no? Son hombres de paz. Pública, ¿no? Son hombres de paz estos señores, ¿no? Otra cuestión, Carlos, que quería comentarte dentro de la actualidad, porque además, por desgracia, va a tener lugar
si nadie lo impide, el día 27 de este mes, es que se va a celebrar, porque lo ha convocado así Sortu, un acto de homenaje a la figura de dos terroristas que están ahora muy en boga, porque también la semana pasada vimos una pancarta desplegada en el Valle de los Caídos, que son Txiki y Otaegi. Se va a celebrar un acto público, ya digo, convocado por Sortu de homenaje el día 27 en el pabellón Anaitasuna de Pamplona a estos dos individuos, que conviene recordar que el Paredes Manot, alias Txiki, el 6 de junio del año 74 asesinó a un policía en un atraco en una oficina del Banco de Santander en Barcelona. Y Otaegi, en el 3 de abril de ese mismo año 74, consiguió la información necesaria para asesinar a un guardia civil en Azpeitia. Fueron condenados a muerte y fueron fusilados el 27 de septiembre, que es cuando Sortu va a celebrar y a homenajear a estos dos asesinos. Y yo me pregunto, como ya me pregunto otras veces, que es retórica, porque ya sé que no habrá respuesta. ¿Para qué se aprobó una ley, concretamente la 29/2011, que se llama de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que en su artículo 61 dice que el Estado tiene la obligación de asumir la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo? Y en su apartado tercero dice que las administraciones públicas deben evitar actos que entrañen descrédito o humillación a las víctimas. Si un acto de este tipo no entraña descrédito o humillación para las víctimas, ¿qué es lo que lo puede provocar? Yo no sé si será la delegada del Gobierno de Navarra o el ministro del Interior quien pueda prohibir este acto. Ya sé que no lo harán, pero lo que está claro es que un asesino nunca merece un homenaje. No lo harán, no lo harán, Carlos. El día 27. No lo harán, Carlos, ni de broma. Uno, porque Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu para mantenerse en el sillón y es lo único que le importa. Y dos, por una cuestión, que si nos acordamos, todo el texto aquel con el que se tramitó la Ley de Memoria Democrática tuvo una intervención directa y poco menos que censora, porque cogieron el texto y lo rehicieron como les dio la gana la gente de Bildu. ¿Por qué hicieron eso? Igual que han hecho, por cierto, con el tema de secretos oficiales y demás. ¿Por qué tienen esa prerrogativa? Por una cosa muy sencilla. Ellos están en una campaña en la que quieren demostrar que ETA eran poco menos que una especie de luchadores contra Franco. ¿Pero qué luchadores contra Franco? Para empezar, la inmensa mayoría de los asesinatos los propiciaron ya en etapa democrática e iban contra instituciones absolutamente democráticas, legales, sin ninguna tacha de nada. Pero ellos están en esa venta de esa deformación de la historia, cosa que está comprando el propio Partido Socialista. Al propio Partido Socialista le interesa porque de esa manera ellos no pactan con etarras o no pactan con proetarras. No. Pactan con luchadores contra el franquismo. Están todos metidos. No van a parar ni un homenaje de esos, Carlos. Ni uno. Bueno, recordarás, Carlos, que la gran aportación de Bildu a esa ley fue precisamente ampliar el ámbito de aplicación. Terminaba con la transición y lo que hicieron fue prolongarlo hasta el año 83 para incluir a los GAL. Y esto el PSOE lo admitió, ¿no? Sí. Una cosa un tanto sorprendente. Esa fue la gran aportación de Bildu a la ley de memoria histórica. Me preguntabas antes también, Carlos... Por Arcaiz Rodríguez Torres. Por Arcaiz Rodríguez Torres, que como decía también la semana pasada, un vasco de pura cepa, como así lo evidencia sus apellidos, ¿no? Rodríguez Torres es, vamos, sí. Vamos, purísimo vasco todo. De San Sebastián de toda la vida. Bueno, allí nació, en cualquier caso. Y este ha sido un hombre muy precoz, porque en cuanto a su actividad delictiva, me refiero, porque ya cuando tenía 22 años ya era responsable de AICA, que AICA era la organización juvenil que sustituyó a Jarray, es decir, el semillero de ETA, cuando Jarray fue ilegalizado. Estuvo 2 años en prisión, luego se le absolvió por falta de pruebas, pero luego pasó otros 10 meses en el año 2005 por el sumario 1898, que como sabes perseguía el entramado de ETA en lo que era, bueno, desde AEK, AK, Stegin, etcétera, ¿no? Y no contento con eso, el 13 de octubre de 2009 de nuevo fue detenido como responsable del intento de reconstrucción del brazo político de ETA, que se había sido ilegalizado por el Supremo en marzo de 2003, dentro del llamado caso Bateragune, que impulsó en su momento el juez Garzón. No fue condenado a 8 años de prisión por pertenencia a banda armada, no por cualquier cosa, ni siquiera por pertenencia a banda armada, y nada más, inmediatamente al salir de prisión en el año 2015, pues se ve que estaban tan orgullosos de este terrorista que Sortu lo nombró su portavoz.
y como les parecía poco, ya después del Congreso que Sortu celebró el 22 de enero del 22, pues ya le nombraron secretario general, ¿no? Esa es la trayectoria de este individuo que ahora es secretario general de la pata principal de eso que llaman Euskal Herria Bildu, que en definitiva es Sortu con el aditamento de Alternativa. Carlos, y de Cartas. Un día tendríamos que hacer no un listado de los etarras que están dentro de Bildu, sino de la cúpula cuántos no son etarras. Porque efectivamente, lo mismo acabamos en 5 segundos. O sea, menos mal que Bildu no mantiene ninguna relación, ha dejado atrás ETA de una forma abrumadora. Menos mal, porque es que están todos. Antes también, Carlos, si me permites, antes de recordar lo que hablábamos al principio de este ciclo que organiza la Fundación Villa Cisneros, sí quería muy rápidamente recordar o conmemorar a 9 personas que fueron asesinadas en este periodo, por supuesto. 18-19 de septiembre y el día 22, que es el día de hoy. Concretamente en Bilbao, el 19 de septiembre del año 79, fueron asesinados en el mismo atentado el coronel de caballería Aurelio Pérez Zamora y el comandante de infantería Julián Ezquerro, acribillados a tiros dentro de su coche oficial. El conductor, que era un soldado, resultó herido. El 20 de septiembre del 80, este fue un atentado muy especial, ocurrió en Marquina. Estaban 4 guardias civiles comiendo tranquilamente, todo lo tranquilamente que se podía comer en Marquina en el año 80, que eran Antonio García, Mariano González, Miguel Hernández y José Luis Ruiz. Entró un comando de ETA y los acribilló a tiros, resultando asesinados los 4. El 21 de septiembre del año 2000 fue asesinado un concejal del Partido Popular en Santa Coloma de Gramenet, José Luis Ruiz, asesinado a tiros cuando se dirigía a la parada del autobús. El 22 de septiembre del año 82, ya voy terminando, el brigada de la Armada Emilio Fernández fue asesinado en Alzaga con 2 tiros en la nuca. Y el 22 de septiembre también del año 2008, Luis Conde de la Cruz, un brigada del Ejército de Terra, fue asesinado en una instalación militar en Santoña, concretamente en una residencia militar, mediante un coche bomba. Estos son los aniversarios que conviene que recordemos. Hablamos mucho y con toda la razón, obviamente, de la Guardia Civil, que es la que más golpes se llevó por combatir, por defender la legalidad, por defender España y la Constitución y combatir a estos etarras. Pero es verdad que el Ejército se llevó un buen mordisco. El Ejército sin duda. Sí. Oye, vamos con esa mención. Coloquio Fundación Cisneros, ciclo La impunidad de ETA. Bueno, pues el miércoles próximo a las 7:30 de la tarde, en el espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell, número 10, la Fundación Villa Cisneros inaugura un nuevo ciclo que lo ha titulado en esta ocasión La impunidad de ETA. Y para esta primera charla, para este primer coloquio, porque serán 3 consecutivos, se va a hablar de las razones de la impunidad. Y para ello, para hablar de ello, para comentar, para analizar estas razones de la impunidad, contarán con la presencia de Maite Araluce, la presidenta de la AVT, Daniel Portero, también conocido tuyo y de esta casa, Íñigo Pascual, que es hijo de Ángel Pascual, ingeniero de la central nuclear de Lemoniz, asesinado por ETA y miembro del COVITE, y lo moderará también un colega tuyo, conocido como es Ángel Expósito, director de la Linterna. Pues Carlos, si me dejas, no es que quiera dirigir eso, el acto, ni quiera teledirigir los comentarios, pero vamos, si me preguntas a mí la razón de la impunidad, te la digo directamente, que al Partido Socialista le interesa. Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, literalmente es así. O sea, porque el Partido Socialista quiere y los necesita para gobernar, es por lo que hay esta impunidad. O sea, es absolutamente rotundo y absolutamente evidente. Lo cual lleva a que, evidentemente, los culpables de los asesinatos eran, lógicamente, los etarras. Pero el responsable en estos momentos de esa impunidad y de que haya prácticamente 400 asesinatos sin esclarecer es un partido que tiene como jefe a un tal Pedro Sánchez. Efectivamente, y la pena y la desgracia es que este blanqueamiento del brazo político de ETA está haciendo también que se desactive también la acción del Estado de Derecho, ¿no? Porque de hecho seguimos sin saber, sin conocer quiénes son los autores de más del 40% de los asesinatos de ETA, ¿no? Y mientras tanto, como vimos también la semana pasada, los presos de ETA van saliendo de la cárcel. Ya te digo yo que Daniel Portero seguro que lo recuerda, que como hijo de fiscal asesinado recordará lo que hacía antes la Fiscalía, y la nueva Fiscalía de quién depende, Exacto. Pues ya está. Carlos, que un placer, de verdad.
Lo mismo, Carlos, un abrazo y buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues les tenemos que dejar. Mañana aquí seguiremos, por supuesto. Pasamos lista, no se lo pierdan, porque cosas como esta o secciones como esta de Ni Olvido ni Perdón las tienen aquí. Busquen en el resto. Así que ya saben, viva España y viva la libertad.